Hoy hemos dedicado sin duda alguna en este rinconcito a hablar de las emociones y vamos a hablar justamente de cómo entender las emociones para, valga la redundancia, entender las reacciones, o sea, cómo se manejan las emociones y cómo vemos las reacciones desde el punto de vista de la emotividad. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a una coach, es una facilitadora de consultores Neuro Rosales, y se trata de Maru Pacheco, a quien le damos la bienvenida. Maru, bienvenida. Gracias. Un placer tenerte aquí porque creo que es importante cualquier mensaje que uno le mande al país de sosiego, de tranquilidad, de respeto, de la posibilidad de comunicación, del lenguaje corporal, ¿por qué no? Absolutamente. Y de eso vamos a hablar en un ratico. Adelante, Maru. Así es. Bueno, Alba, de verdad que agradecida por la invitación. Cuando nos planteamos conversar de este tema, yo decía que es un momento perfecto, porque estamos viviendo independientemente todo el país, el 100% del país, estamos ahorita sumidos en emociones muy diversas. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado y que he aprendido en mi formación como coach tiene que ver con que los seres humanos manejamos tres dimensiones que no se separan, que son la del lenguaje, la de la emoción y la del cuerpo. El detalle es que todas actúan en coherencia. Estas tres dimensiones, dependiendo de lo que una de ellas, con qué se conecte, y vamos a hablar entonces del lenguaje. ¿Qué me digo yo en la mañana cuando estoy frente al espejo? Que el día va a ser maravilloso. Eso me va a conectar con una emocionalidad. ¿Qué me digo yo en la mañana? O sea, ¿toda la emocionalidad depende de mí? En un altísimo porcentaje, tomando en cuenta que las emociones que el cuerpo, responde con una química fisiológica a un mandato que dé el cerebro a través de un lenguaje. Es decir, esta persona me gusta. El cuerpo se dispone, ¿sabes?, coherentemente para hacerse ver por esta persona. En el caso de en una relación. ¿Qué me inspira a mí a salir todos los días, por ejemplo? Entonces eso me dispone a tomar una acción diferente. Por eso para mí el entender en qué emoción estoy me hace comprender qué decisión puedo tomar, qué acción puedo emprender, siempre consciente de qué emoción está detonando esa decisión. El detalle es que en la mayoría de las oportunidades, y es que en nuestros contextos culturales, no nos han enseñado a validar la emoción, a entenderla. A saber cuál es esa emoción que me está disparando este tipo de situaciones, ¿no? Y de reacciones. Así es. ¿Cómo se pone mi cuerpo cuando estoy asustado? Por ejemplo. Entonces es entender que lo primero que hacemos es que encogemos la parte torácica y la respiración empieza más rápido, y entonces aquí la garganta se va secando y empiezo a hablar más rápido. Ya se apoderó de mí una emoción. Si yo tomo conciencia, empezando por la respiración, yo abro tórax, respiro completo, tomo en cuenta que se acaba de apoderar de mí una emoción, la valido, no la contengo y la dejo fluir a través de mi cuerpo, canalizándola. ¿Cómo se canaliza esa emoción? Te lo pregunto porque de verdad que lo que estás explicando es perfectamente válido, pero cuando la emoción sale, y sale con fuerza, sale con, digamos, con rabia, con violencia, con el no entender el porqué de las cosas y que de pronto puedas controlarla. ¿Cómo haces para hacerlo? Te lo digo porque es un poco lo que sienten todos los seres humanos. O sea, ¿cuándo no hemos sentido rabia en algún momento de nuestra vida? ¿Y cómo canalizar esa emoción para que no vaya más allá de la rabia? O de la indiferencia o de que te sientes totalmente impotente, porque esa es la palabra, la impotencia para canalizar esa emoción. La palabra de moda es inteligencia emocional. ¿Cómo evitar volvámonos inteligentes emocionalmente? La inteligencia emocional tiene que ver con hacer uso de las emociones a favor mío. O que yo pueda conscientemente reconocerlas y usarlas para canalizar algo positivo y para que no se me devuelva, como tú acabas de decir. Para mí la forma más fácil de verlo es una olla de presión.
Y yo en los programas de facilitación he usado una onomatopeya para que la gente recuerde qué pasa con mis emociones cuando yo no las canalizo, cuando espero o cuando las he contenido tanto que un día revientan. Entonces yo digo que durante nuestros días a día y cuando estoy consciente de que estoy bajo una situación de presión, lo primero que yo tengo que concientizar es o tomar en cuenta es qué me está mostrando mi cuerpo. Y eso empieza desde cómo está mi proceso digestivo, que la doctora Beatriz ahorita nos mostraba algunas cosas que tienen que ver con el reflujo, pero ¿cómo estoy yo haciendo digestión? Si mi cuerpo empieza a manifestar alteraciones en la digestión, hay una emoción que no está canalizada. El cuerpo está hablando. El cuerpo está hablando. Cuando empiezo a tener una jaqueca, yo no soy de las personas que sufren jaqueca. Cuando empiezo a tener urticaria, cuando empiezan a manifestarse alergias en mi cuerpo, cuando me aparece caspa. ¿Sabes? Empezar a leer esas señales hace que yo me ocupe, no me preocupe, me ocupe. Y para mí lo de la olla de presión consiste en darme cuenta que no puedo esperar a que reviente en un momento, como tú me decías, ¿cómo hacemos para que no revienta? Es progresivamente, y creo que entramos ahorita un poquito más en creo que el programa todo ha tenido que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo emulo con la onomatopeya cómo hace una olla de presión. Cuando está en ebullición adentro, la olla de presión hace... Y yo invito a las personas a dejar salir progresivamente la presión en la que están a través del cuerpo. Llámese salir a caminar, llámese bailar, catarsis como las que estamos viviendo en nuestro país en este momento, que tienen que ver con hacer sonar tu voz. Expresarte por la vía normal. Por la vía normal, pero especialmente, y aquí más que en el colectivo, yo quiero irme a lo individual, es qué estoy haciendo yo en mi casa para digerir esto en la emocionalidad que estoy, cualquiera que sea, qué estoy haciendo. Entonces, primero paso uno, tomar conciencia de en qué emoción estoy, validarla. Entender si es una emoción debilitadora o empoderadora. Exacto. Sí, porque decías, ¿qué estoy haciendo en mi casa con esa emoción y cómo la estoy canalizando? Sí. Y yo creo que eso es bien importante porque a veces se da ejemplo a la familia que no es. Así es. Y justamente tienes que saber controlarte si tú estás arriba en la cabeza de esa familia, ¿no? Conjuntamente con tu pareja, o si eres sola, o si el caballero está solo, en fin. Pero de ahí para abajo, esas emociones tienes que canalizarlas porque tienes que saber que lo que está allá abajo te está viendo y te quiere emular. Así es. Y eso hay una frase que a mí me encanta, y la responsabilidad que tenemos como madres, y es, tus hijos no te escuchan. ¿Quiénes a esta altura? Alba, tus hijos ya están Sí, mi hijo está grande, sí. Y ya tú te diste cuenta que tus hijos no te escuchan. Tus hijos no te escuchan, tus hijos te ven. Sí. Hijo, no corras, pero si papá corre, le gusta la velocidad cuando maneja, tu hijo lo va a hacer. Hijo, no te comas el semáforo, pero si te vio hacerlo, lo va a hacer. Entonces, eso de que comunicamos, y Rosa nos lo regalaba en la primera parte del programa, que comunicamos, que el lenguaje tiene muy poco porcentaje de peso en lo que comunicamos, que es nuestro cuerpo, y este maravilloso instrumento que Dios nos ha dado, que es la herramienta de la voz. Porque no es lo mismo que yo te hable golpeado. Y eso es lo que estamos viviendo, a que yo tome conciencia de que en esta emocionalidad yo puedo hablar sin tener que sonar a que te estoy imponiendo mi forma de verlo. Es este punto de encuentro en el que tu voz y la mía se consiguen, porque yo quiero escuchar lo que me dices y tú quieres escucharme y aceptarnos que podemos tener diferencias, pero que es un problema mundial, ruptura. Maru, es un problema mundial esto de que
no me escucha, solamente es mi opinión la que vale. ¿Es un problema mundial o solamente lo estamos viendo en Venezuela? ¿O fue en Venezuela que hubo una semillita que se sembró y empezó a crecer esa mata de la intolerancia, del irrespeto, de la poca posibilidad de comunicarnos, de que tú me oigas, que yo quiero decirte algo, pues que yo siento y que yo también puedo tener razón, no solamente tú? ¿Es así? ¿Es mundial o es Venezuela? Si recordamos los procesos que han vivido los afroamericanos para ser aceptados, entonces te puedo decir que esto tiene mucho tiempo. Porque cuando los afroamericanos levantaron su voz para decir aquí estoy y ser aceptados, era parte de esto mismo. Es cómo hacemos para conseguir esos puntos de encuentro que nos permitan caminar juntos, aunque cada uno de nosotros lleve un objetivo diferente. Vamos a hacer una pausa, Maru, y seguimos conversando después de esta pausa aquí, Mujeres en Todo. Vamos a comerciales y ya venimos para seguir conversando de este tema importantísimo, de verdad, para reflexionar. Vamos a seguir conversando con Maru Pacheco acerca de este tema de las emociones. ¿Cómo definen ustedes el tema de la crisis? ¿Qué significa crisis para ustedes que son coach, que tienen la labor de hacernos entender cómo hacer para canalizar todas estas cosas? De prestar nuestros ojos para que juntos construyamos una posibilidad. Sí. Bueno, para nosotros, crisis son cambios sin herramientas. Constantemente estamos viviendo cambios. ¿Qué pasa cuando no hay herramientas? Entras en crisis, porque no tienes cómo actuar con ese cambio. El ejemplo más sencillo para mí es el cambiar un caucho. Cambio, vamos a dejarlo así. Si mi papá, por ejemplo, me preparó a mí, voy a hablar de ti, tu papá te preparó para el día que tú te compraste un carro, te dijo, hija, este es el gato, este es la llave de cruz, y así tú cambias el caucho, y te dijo cómo. El día que se te despichó un caucho, tú lo cambias y ya. Sí. Para otra persona es una crisis. Es una crisis, porque lo más cerca que ha estado de un gato es del que hace miau. Te podrás imaginar lo que puede sentir cuando se les picha un caucho. Entra en crisis. En este contexto en el que estamos viviendo, la pregunta es, ¿con qué herramientas contamos para no caer en crisis? Entonces, la primera de ellas es reconocerme las emociones que generalmente a mí, o que yo repito, porque las emociones se convierten en vicio. El hipotálamo genera, de acuerdo con el lenguaje que yo estoy usando constantemente, va a emanar un término científico, neuropéptidos, que invaden las células y responden a esa emocionalidad y se convierte en una emoción. Pero la verdad es que lo decía, las emociones son químicos. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son las emociones con las que frecuentemente yo estoy lidiando. Exacto. Vamos a hablarlo así. Después, ¿con qué cuento yo para actuar sobre esta emoción? Entonces, lo primero que tenemos es el cuerpo. A mover el cuerpito, a bailar, a hacer bailoterapia, a correr, a trotar, a caminar, a cocinar. Es algo tan sencillo. Hay gente que drena, que canaliza sus emociones, y maravilloso libro el de Como agua para chocolate, que nos recuerda cómo cargamos de emociones el acto de cocinar. Sí. Entonces, ¿con qué herramientas? Entonces, primero tengo mi cuerpo. Segundo, tengo mis pasiones, mis hobbies. Pero es importante lograr que el cuerpo produzca los químicos necesarios, para la liberar. adrenalina para liberar, y las endorfinas para sentirme bien. Porque desde las cavernas estamos desarrollándonos. Cuando venía un ataque, cuando venía un mamut, ese hombre de las cavernas o enfrentaba o huía. Eso se instaló en nuestras células, eso está instalado en la química de nuestro cerebro. Hoy en día, ante la amenaza, huir o enfrentar.
Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta qué es lo que quiere mi cuerpo y cómo lo canalizo en el gimnasio, en la calle, con los zapatos de goma, para que no explote, como decíamos hace rato, y reviente contra mi hijo, contra mi esposo, contra mi madre, contra mi padre, contra mi vecino, contra la persona que va manejando al lado mío? Exactamente. Y eso definitivamente son herramientas que tenemos todos los seres humanos y están ahí. Están ahí. Y una voluntad. ¿Cómo lograr la satisfacción después de esa crisis? O sea, si la crisis se presenta, tú utilizas estas herramientas, haces uso de ellas, las tomas, las asumes, las entiendes, las internalizas, pero no todo te llena de satisfacción. Por ejemplo, la conclusión de esa crisis. ¿Cómo hacemos para lograr que te satisfaga y que puedas seguir viviendo con eso independientemente que no sea el resultado que tú quieres? Así es. Es trabajar una emoción que no es sencilla, pero es muy poderosa, y es la aceptación. Cuando logramos aceptar, y aquí para mí hace un rato que me vengo paseando en no usar la palabra tolerar, sino en aceptar. Cuando yo acepto al otro, a la otra persona, y hay una frase de un maestro que se llama Maturana que dice: cuando acepto al otro como un legítimo otro, no como el otro que yo quiero que seas, no como el otro que deberías ser, sino como el otro que eres. Cuando yo logro eso, actúo en consecuencia. Entonces te respeto, te veo con ojos de amor. Entonces, la primera es aprender a aceptar. Tolerar, para mí, desde el lenguaje, es yo me lo calo. Pero entro en un sentimiento que no es poderoso, que es debilitador, que es el resentimiento. Yo me lo calo, pero después la ha de pagar. Entonces, esa emocionalidad va a ir no en contra del otro, la verdad es que va en contra mía, porque es mi cuerpo el que va a terminar sufriendo algo, y está comprobado científicamente que nuestro cuerpo produce químicas, ya sea de nuestro sistema inmune, eleva las defensas o las baja, y cuando nuestro sistema inmune baja las defensas es cuando podemos generar enfermedades, muchas de ellas ya comprobadamente relacionadas con algún tipo de emoción. Como por ejemplo el cáncer. Por ejemplo. Está comprobadísimo científicamente. Que tiene que ver como un momento de bajo de defensa. Ustedes van a tener un taller y va a ser el día 26 y 27 de abril. Tiene que ver con las emociones y la psicología positiva. Esa es otra cosa que también hemos tenido mucha gente de psicología positiva por aquí acompañándonos de Mujer en Todo. Y creo que eso es lo que hay que aplicar. La palabra positiva ya nada más te llena de muchas ganas de utilizar esas herramientas de las que tú hablas, Maru. Es así, sí. Vamos a estar compartiendo lo que Martin Seligman nos mostró al mundo desde el año 98, cuando tomó en el discurso la Asociación de Psicología Americana, cuando le tocó ser director. Él compartió que los psicólogos habían estado por mucho tiempo ocupándose, y era su caso, de las enfermedades mentales. En su caso había dedicado muchos años a estudiar la desesperanza aprendida. Y es que la desesperanza no nace con nosotros, es que la vemos en mamá, es que la vemos en esa persona que tuvo la responsabilidad de criarme, o es que la aprendí de mi entorno social. No nacemos con ella. Y él, en sus estudios, lo que nos demuestra es que ser feliz es una decisión. No es heredado, no viene en mi ADN. No es que mi familia tiene un karma, como solemos escuchar en lo coloquial. No, es que estoy haciendo yo para lograr construir mis objetivos, para alcanzar el futuro posible. ¿Qué estoy haciendo yo para ser protagonista de mi vida y mis resultados y no ser una víctima? Y entonces nos regala una cantidad de herramientas que tienen que ver con esto de una vida con sentido, una vida placentera, una vida comprometida. Y cuando estas tres se confluyen es donde ellos han comprobado que existen los niveles más altos de felicidad en las personas que viven con estas tres cosas. Gracias, Maru, un placer. Vamos a dar el correo, seguro, por favor, de las personas que quieran escribirte, o de pronto que quieran inscribirse también en el taller del próximo mes, de 26 y 27. La semana que viene, así que vamos adelante, así es. Por favor. El correo va a ser ventas@neurosales.com, mi Twitter @hoyaprendíque,
Yo todos los días aprendo algo y lo coloco allí en el Twitter. Entonces, hoy aprendí qué. Y el teléfono 0212-942-1885. Gracias, Maru. Un placer haberte tenido aquí. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos para despedir el programa.